Bueno, buenos días a todos. Les voy a hablar un tema que es recurrente y que hay que estar repasando de vez en cuando porque hay mucha información acerca de ese y información contradictoria e incompleta, como ustedes se darán cuenta después de la presentación. Y esto es a propósito de un caso clínico. Como todas las preguntas surgen siempre a propósito del enfrentamiento de los pacientes, que vi en tenía varios casos clínicos, en realidad lo resumí porque tenía demasiadas diapositivas. Este caso clínico es de acá, no, porque tengo otro que es del J. Dos de acá y uno del J, pero voy a presentar solamente este porque más de lo mismo, no importa mucho el caso clínico, es una justificación. Este es un paciente masculino, ¿cierto? De 88 años, con algún deterioro psicoorgánico, no es un paciente bien fregado, muy malas pulgas, como todos los viejitos, que le busca la visión 2 semanas antes de que me consulte, es hipertenso, tiene un infarto agudo del miocardio, es lipidémico, no es diabético, y al examen de inicio presenta una agudeza visual del ojo de 0,05, con presiones normales, es pseudofáquico, y en el ojo derecho se ve una trombosis roma temporal superior con compromiso macular. Aquí está la foto, no sé si se ve mucho, no tenía demasiada hemorragia, claro, como una foto de campo amplio, yo no sabía que lo iba a presentar, así que saqué una foto de campo amplio y no se ve con detalle el edema, que sí se ve en el OCT. Es un gran edema macular. Ahí está la comparación y el otro ojo es absolutamente normal. Entonces, le indicamos el tratamiento estándar, en estos casos, que es Avastin mensual por 3 meses. Y aquí está el examen PO-Avastin, recuperó una visión similar al ojo contralateral de 6,06 parcial. Sigue teniendo hemorragias por dentro de la arcada temporal superior y aquí está el OCT, el edema desapareció completamente. Entonces, estamos todos felices hasta ese momento, pero en octubre vuelve con una agudeza visual de 0,05 y con el edema que ven ustedes ahí en el OCT. Ahora el paciente dijo, no, entonces no quiero más inyectarme, me dio como un ataque de mañosería ahí en el, eh, en el box y la cuestión, y el hijo muy amable, un hijo muy, muy simpático, me dice, doctor, que bueno, voy a conversar con él y qué sé yo. Bueno, la conversación duró bastante porque llegó de vuelta el 6 de enero y, y llegó porque tenía una queratitis inferior extensa que le molestaba. En el fondo llegó por eso, con una usa un poquito mejor que la de 3, 4 meses atrás con 0,1 parcial. Y ahí el paciente llegó muy amable, dijo, sí, doctor, bueno, y le expliqué que la visión de ese ojo, porque no se acordaba, decíamos, doctor, no veo nada con el ojo. Sí, claro, si usted no se inyecta, no va a ver con el ojo. Entonces dice, bueno, sí, inyectémonos, pues, inmediatamente. Entonces se puso el nuevo Avastin una semana después. Y ocurrió lo siguiente, al mes tenía 0,3 sin edema, es decir, la huesa visual corregida cayó. Pero esto tenía que ver con los meses de evolución, probablemente que tuvo el edema sin tratamiento. Pero ahí estamos más o menos contentos. El contento porque tampoco dijo, sí, estoy viendo mejor, hasta el 3 de marzo, en que ocurre que vuelve a caer la visión, esta es 0,05, y de nuevo no quiere seguir inyectándose, y no se convenció, dice, no, nunca más, y la cuestión, que no hay otro tratamiento, y dije yo, bueno, voy a tratar de hacer fotocoagulación sectorial. Y eso realiza ese mismo día. Pero de ahí se pierde hasta el 22 de junio, que llega con una agudeza visual 0,05, ¿no es verdad? Entonces yo no supe, se perdió porque estuvo enfermo, estuvo con gripe y después, qué sé yo, un montón de patología, entonces yo nunca supe si el láser había hecho efecto y después había rebotado nuevamente el edema o nunca había hecho efecto. Aquí está de nuevo el OCT. Entonces le propuse no Avastin, por supuesto que dijo, no, no, doctor, no tengo dinero, y qué sé yo.
Entonces pensé en la alternativa. Bueno, si un nuevo activo, ¿hasta cuándo? Porque se produce cada vez, el láser ya se lo di, no sé qué pasó con él, pero lo cierto es que varios meses después seguía el edema, no sé si rebotó o nunca mejoró el edema. Pensé en Kenalog, no me equivoqué, a este paciente es del hospital, porque pensé en el Kenalog porque nosotros ya tenemos la posibilidad de comprar. O sea, yo muchas veces me mando a comprar el Kenalog y se lo inyecto como una inyección, no sé, subconjuntival y para los pacientes que tienen, hay muchos pacientes con ASA que no tienen, como para el Surdex, porque pensamos, ni para el Kenalog que está institucionalizado, hacemos una especie de trampa. O Surdex, el láser subumbral, dije yo, bueno, ya le acabo de poner un láser, ¿cómo se llama?, tradicional, o me pregunté si no debía haber comenzado con otra cosa. Entonces dije, bueno, voy a revisar aquí en la literatura, y en realidad todos los años salen y salen y salen trabajos y las conclusiones que uno saca no son demasiadas. Entonces comencé por el principio. Y el principio es muchos años atrás, en el año 84, el trabajo clásico, ¿no? En donde se le dio láser al paciente con la trombosis de rama, con agudeza visual de 20-40 o peor, a los 3 meses inició el cuadro. Y se repetía hacia los 4 meses en la angiografía, bueno, recuerden que no teníamos el OCT, había aún una filtración, había pérdida de agudeza visual. Y el resultado es el que todos conocemos, o todos recordamos, a grosso modo, que al tercer año hay una mejoría significativa tanto en el número de líneas ganadas como en el promedio de agudeza visual. En los años anteriores, ¿no? O los controles anteriores, había efectivamente una mejoría en los pacientes tratados respecto a los no tratados, pero sin que hubiera significación estadística. ¿Dónde se puede poner un punterito ahí? Ahí está, ok. Entonces, también la ganancia sustancial o más sustancial es de los ojos, que aquí lo que muestra el cuadro es el tiempo de evolución que tenía la trombosis antes de iniciar el láser. Y se ve que claramente, mientras antes, o sea, antes del año, hay una mucho mejor ganancia que si la trombosis había empezado después de los 12 meses, cuando se realizó el tratamiento. Entonces, seguimos y el siguiente trabajo que se hizo en términos temporales es, que fue por ahí el 2009, fue con triamcinolona, o sea, con un corticoide. Entonces, compara el tratamiento que era el láser en este momento, que el único tratamiento disponible, se compara con triamcinolona. ¿Y cómo se hace? Aquí los trabajos se los voy a hacer muy resumidos porque son muchos y los voy a marear igual. Que yo ayer sí que estaba mareado, toda la semana estaba mareado porque era, no sé, el doble de trabajo, que es lo que logré resumir acá. Y la randomización fue un grupo de rejilla láser, que es el cuidado estándar, claro. Inmediato, si había demasiada hemorragia, se esperaba, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 meses hasta que las hemorragias clarearan. Triamcinolona 1 miligramo y triamcinolona 4 miligramos, porque en ese momento no se sabía cuál era la dosis más adecuada en términos de complicaciones y en términos de efectividad. Y se retrataba a los 4 meses, cada uno de los grupos con su tratamiento inicial, a menos que hubiera contraindicación. La contraindicación podría ser, por ejemplo, la presión intraocular alta, o si hubiera mejoría sustancial. Ahí pusieron como límite mejoría sustancial, la agudeza visual 20-25 mejor, un grosor macular de 2,25 o menos, o bien que el tratamiento fuera fútil. O sea que en 2 ocasiones anteriores se hubiera tratado con el mismo tratamiento inicial y no hubiera ningún resultado. Entonces decíamos, bueno, esto es inútil seguir tratando. ¿Y cuáles fueron los resultados? Eh, bueno, aquí no se encontró diferencia en la ganancia, ustedes lo ven ahí en amarillo. Perdón, acá tengo no se encontró ganancia en ninguno de los tres ojos, o sea, en ninguno de los tres grupos. La ganancia electro era más o menos similar, con el cuidado estándar que con la inyección de triamcinolona, pero sí hubo
una pérdida algo mayor de letra en el grupo de cuidado estándar, es decir, de láser respecto a los otros dos. Ahora, de las complicaciones, claramente el aumento de la presión fue mayor en el grupo de 4 miligramos de triamcinolona, seguido el grupo de 1 miligramo y sin aumento de presión en el grupo del láser. Y acá está, ¿no? Y también ocurrió lo mismo con la otra complicación más frecuente, que era la catarata, en el que el grupo de 4 miligramos de triamcinolona tenía una incidencia de catarata mucho mayor que el de 1 miligramo y por supuesto mayor que el de láser, que en el fondo era la evolución propia del cristalino envejecido. Entonces, sacaron como conclusiones ellos que no hay diferencia en la huesa visual a los 12 meses en cuidado estándar comparado con el grupo de triamcinolona. O sea, teníamos a la mano una segunda alternativa. Ahora, sin embargo, decía, la tasa de complicaciones fue mayor en el grupo de triamcinolona, catarata y aumento de la PIE. Por lo tanto, hasta por ahí iba ganando terreno el láser respecto a la triamcinolona, según estos resultados. Ahora, después un avance respecto a los corticoides con un corticoide que duraba más dentro del ojo, que es la dexametasona. Este trabajo se publicó en el 2010, un año después del trabajo anterior, y era para testear la efectividad de la dexametasona en el tratamiento del edema macular secundario a trombosis de rama. Entonces, ¿qué se hizo? La randomización fue inyección de Osurdex 0,7 y 0,35 miligramos, tampoco se sabía la dosis en ese momento, y una inyección falsa. Fue una inyección única. Y uno de los objetivos, el outcome primario, era quién alcanzaba primero ganarse de 15 letras o más, y está clarísimo de que el que alcanzó, el de negro, el de 0,7, y el otro, el rayado, es de 0,35 miligramos, y el sham injection es el blanco. Los que primero alcanzaron 15 letras, que está aquí, este es el nivel de 15 letras, fueron aquellos que se implantó dexametasona, y el sham injection solamente lo alcanzó en el día 180, es decir, a los 6 meses. Ahora, acá en este gráfico es más o menos lo mismo, ¿no? Se alcanzó una ganancia de 15 letras más, que el que lo primero lo alcanzaron fueron estos dos, sin gran diferencia entre ellos, y un mayor porcentaje de ellos lo alcanzó, aquí 40% casi, qué sé yo, a los 6 meses, es un seguimiento corto. Y aquí está el sham injection, eh, que claramente es inferior al tratamiento con dexametasona. Y que hay con respecto a la pérdida visual, respecto a la huesa visual inicial, mucho más claramente aquí, la pérdida es mucho mayor en los pacientes, ¿no? Los pacientes que no tuvieron tratamiento, o sea, que tuvieron un tratamiento falso, respecto a los dos tratamientos con dexametasona. Y lo que es curioso, no es curioso, sino que dio luces acerca de la duración de este tratamiento en el tiempo, o la permanencia, es que al día 90 había una disminución significativa de el promedio de edema macular, aquí está, en amarillo, y el día 180 había una mínima diferencia, si es que la había, pero para nada significativo. Y esto probablemente es porque la vida media del fármaco nos estaba hablando de que a esa altura ya no había ningún efecto, o un mínimo efecto del fármaco, a los 6 meses, que es la experiencia que tenemos ahora, ¿no? Ahora, las complicaciones, en este caso, solo es significativo la presión intraocular alta. Ahí está el nivel de significación. No la catarata, no como la triamcinolona. Lo que también dio luces de que la inyección de dexametasona, en términos de una de las complicaciones, era mejor que la triamcinolona, ¿no? Que sí tenía un aumento significativo de la opacidad del cristalino a los 6 meses. Y aquí está el porcentaje de pacientes
que tienen aumento, en este gráfico, que tiene aumento de la presión de 35 más, que es menos del 5%, un 3%, pero de 35 más es un aumento significativo, y acá un gráfico que llega al 15%, los que tienen aumento de presión de 10 miligramos al menos. Entonces, la conclusión aquí es que el implante de dexametasona es efectivo en ganancia de agudeza visual y en evitar la pérdida de esta en tratamiento de la trombosis de rama retinal, pero presenta complicaciones significativas como el aumento de la PIO. Perdón, voy a tomar un poco de agua. No hubo significancia estadística respecto a la presencia de catarata a los 6 meses. Ahora, todos sabemos que ahora, en este momento, que con la reiteración o la repetición de las inyecciones, finalmente sí aparece catarata, que es una complicación mayor, pero que tiene una solución adecuada y sin demasiadas complicaciones. Ahora, aquí se evaluó, aquí aparecieron los anti-VEGF, ¿no? Este es el famoso estudio Bravo, en que se puso una inyección mensual de ranibizumab durante 6 meses. Aquí está la randomización, ranibizumab por 0,3 miligramos, 0,5 y sham injection, inyecciones falsas por 6 meses. Y los resultados, ustedes ven, hay una muy significativa ganancia con los dos ranibizumab. Aquí está el promedio de letras que se ganaron, y bastante rápido, ya a los 3 meses, 4 meses fue subiendo y se alcanzó los niveles de 18 y 16 letras a los 6 meses, y acá abajo está la inyección falsa, ¿no? Que en el fondo es la evolución espontánea más el efecto placebo, las dos cosas juntas. Y acá está el grosor macular, que disminuyó drásticamente, muy precozmente, ¿cómo se llama? En las dos ramas que se inyectaba ranibizumab, y disminuyó lentamente la sham injection. Entonces, la conclusión es que el uso de ranibizumab en dosis mensual es seguro y efectivo en el tratamiento del edema macular secundario de trombosis de rama retinal, sin grandes diferencias entre las dosis de 0,3 y 0,5 miligramos. Ahora tenemos este estudio que es una continuación del anterior, ¿no? En los 3 grupos, después de los 6 meses, se inyectó ranibizumab en el control mensual si el grosor macular era mayor de 250 o la agudeza visual era menor de 20/40, ¿no? O sea, se rescató, o hubo un PRN en los 3 grupos después de los 6 meses. PRN en caso de necesidad. Aquí ven la cantidad, que es lo que me interesa que vean en esta tabla, la cantidad de inyecciones. No fueron tantas en los siguientes 6 meses, ¿no? Fueron 3,6, 2,8 y 2,7 en los diferentes grupos. Y aquí está el resultado de la evolución. Hasta aquí, hasta la línea punteada, está el estudio anterior. Y de aquí en adelante es el PRN, ¿no? Y ustedes ven que con el PRN, con esas 3 inyecciones más o menos de promedio, se mantiene la agudeza visual hasta el día 12. En el caso de la sham injection, que ya empezó a inyectarse PRN, ranibizumab, desde los 6 meses, hay una mejoría sustancial de la agudeza visual, pero no llega al nivel de aquellos pacientes que se inyectaron desde un comienzo, ¿cierto? Y la misma cosa ahora con el grosor de la mácula. Ustedes ven que aquí baja drásticamente el grosor macular, qué sé yo, inmediatamente después de la inyección. Este es el estudio anterior, y a los 6 meses después se mantiene con el PRN. Y en cambio, en el sham injection, cuando empieza a inyectarse nuevamente, o sea, después de los 6 meses, baja espectacularmente el grosor macular, tampoco llegando a la pérdida o a la mejoría de los otros 2 grupos. Conclusión: el ranibizumab es un tratamiento efectivo para edema macular en trombosis de rama retinal, pero se necesita seguir inyectando después del 6º mes para mantener la mejoría, si no se pierde. Que es también lo que hace uno. Ahora el esquema nuestro ya varió, acortamos el periodo inicial. Ahora,
Este otro, que es el estudio Horizon, es una extensión del estudio Bravo, que es el que vimos recién, y el PROVIS, que es de la trombosis vena central de rutina, que yo no me voy a referir a ese, porque si no hubiéramos tenido una reunión clínica de 2 horas, de 1 hora. ¿Mm? Claro, y también hay tanto trabajo para la trombosis vena central como para de rama. Y se extendió el periodo de observación hasta los 4 meses. Y se colocaba ranibizumab si el grosor macular era mayor de 250 micras, es decir, más o menos se seguía el PRN respecto al anterior. Y aquí están los resultados. Ustedes ven que aquí se mantiene la ganancia del mes de... No, aquí está el de estudio Bravo, el anterior hasta los 12 meses. Y aquí empieza son los otros 12 meses que los estudios Horizon. Y ustedes ven que se mantienen la ganancia de agudeza visual desde el mes 12 hasta el mes 24 en el fondo. ¿Mm? Y acá abajo lo que ven ustedes es solo el estudio Horizon. O sea, el mes 0 corresponde al mes 12 del estudio Bravo. Y lo mismo, se mantiene la ganancia. Que la ganancia que se había obtenido en el estudio Bravo. ¿Cuánto tiempo PRN. Horizon es PRN. PRN. También sigue PRN, pero se extiende el periodo solamente se extiende el periodo de control hasta los 12 meses. Y aquí ustedes ven que el número de inyecciones, acá abajo está el rango, aquí de 0 a 9 en el grupo CHAMP 05, o sea que se inyectó de 0 a 7 acá, de 0 a 11, hay una dispersión grandísima del número de inyecciones en los diferentes grupos. Y el promedio sigue siendo 2,4 en los siguientes 2 meses, 2 en el Bravo, y acá bueno, el Cruise no nos interesa mucho. Entonces, como sacan como conclusión, ¿no?, que seguro el uso de ranibizumab es mantener agudeza visual en régimen PRN en los 2 primeros años, y la dispersión en el número de inyecciones requeridas es muy grande, y deben realizarse más estudios como para focalizar el tratamiento en aquellos grupos de mayor riesgo. Y que de tal manera, a lo mejor, ahorrar número de inyecciones o identificar aquellos que no tienen una buena respuesta y que no tuvieron una buena respuesta finalmente. Paciencia, ya faltan poco. Acá en este otro, que se llama el estudio Vibrant, se comparó a largo plazo el tratamiento de aflibercept con el periodo de seguimiento ahora de 52 semanas. O sea, ya se extendió 52 semanas, 48, 4 años. 4 años, está bien, 4 por 2, 5, 52. Y este esquema, ¿no?, de ranibizumab, o no, perdón, de aflibercept, esta vez aflibercept, no ranibizumab, otro anti-VEGF. Se comparó con láser, a ver si el láser tenía algún efecto beneficioso agregándoselo al aflibercept. Aquí está la randomización. El grupo aflibercept es aflibercept mensual por 24 semanas, o sea, 6 meses, lo mismo que en los estudios anteriores, y después cada 2 meses, cada 8 semanas. Había el segundo grupo, era rejilla láser más aflibercept, que hay un láser inicial con repetición entre las 2 y las 20 semanas, de acuerdo a criterios del investigador, o sea, si se requería, se veían más zonas isquémicas, y luego, si califican para rescate, muchos de ellos calificaron para rescate, entonces se reciben aflibercept mensual por 3 meses, como para alcanzar al otro grupo, y luego cada 8 semanas, o sea, cada 2 meses, hasta la semana 48. 48, porque ya a la 52 hay una medición del resultado de las inyecciones de la semana 48. Y el rescate fue una pérdida de más de 5 letras, grosor mayor de 50 micras del menor grosor anterior. Entonces, muchos de los grupos de rejilla alcanzaron, ¿cómo se llama? Pasaron al grupo rejilla láser. Rejilla láser aflibercept, el grupo 2. Entonces, en el gráfico de arriba, en el primero, se ve que la proporción de pacientes que ganan más de 15 letras es claramente superior en el grupo aflibercept respecto al grupo de láser, que es este que está aquí, ¿cierto? Y después, el 41 acá es el grupo de láser más el aflibercept, que era el grupo de láser en el cual empezó con el rescate, PRN,
que mejoró ostensiblemente respecto a esto hasta las 52 semanas y de todas maneras inferior al grupo que comenzó inicialmente con aflibercept. En el gráfico B también vemos que la mejora en el número de letras, el número de letras acá, es sustancialmente mayor en aflibercept y mejora a las 24 semanas. Aquí están las 24 semanas, aquí empiezan a inyectarse los del grupo de láser, mejora también el grupo de láser, de nuevo sin alcanzar el nivel que alcanzaba aquellos que se pincharon desde un comienzo. Y en el grupo, en el gráfico C, vemos que la baja del grosor macular es sostenida en el grupo aflibercept, ¿cierto? Acá está. Y en el grupo láser baja dramáticamente aquí, de nuevo cuando empieza a inyectarse. De nuevo la conclusión es con inyecciones de aflibercept cada 8 semanas, después de la semana 24, o sea, después de los 6 meses, que se inyectó mensualmente hasta los 6 meses, se mantiene la ganancia de huesa visual y el control del edema macular. En grupo láser, el rescate en la semana 24 resultó en una mejoría sustancial de huesa visual hasta la semana 22. Entonces, ahora se evalúa si el láser logra bajar el número de inyecciones de ranibizumab. Se vio que no contribuía mucho en mejorar la huesa visual, pero ¿bajará el número de inyecciones? Se preguntaron. Y entonces se diseñó este estudio. Este es un estudio con pacientes con trombosis de la vena central y derrama. Voy a mostrar solamente los resultados de la trombosis y derrama. Y la randomización fue a 0,5 o 2 miligramos de ranibizumab cada 4 semanas, una vez al mes, por 24 semanas, por 6 meses. Y una vez que pasaba esto, de ahí se ponía el láser, más ranibizumab PRN a un grupo y solamente ranibizumab PRN al otro grupo. A ver si el láser, después de ese periodo inicial, en el cual se daba, como se llama, a ambos grupos ranibizumab mensual, si le poníamos láser a los 6 meses, lograba bajar el número de inyecciones. Y se hizo un seguimiento de 3 años, o sea, un seguimiento mucho más largo que los estudios anteriores. Y aquí están los dos gráficos. Este es de promedio de huesa visual. Vemos que no hay mucha diferencia entre los dos grupos 0,5 y 2 miligramos de ranibizumab y que efectivamente mejora 12 hasta 15 letras aquí. Y acá abajo vemos el cambio del grosor macular, que baja espectacularmente, como ya lo habíamos visto, y se mantiene hasta las 6 semanas con estas inyecciones mensuales. ¿Y qué pasó cuando le pusieron láser? El láser se puso a las 24 semanas, ¿no? Que están las 24 semanas, están aquí, desde el comienzo el gráfico. El grupo láser más ranibizumab tuvo un poquito peor huesa visual al final que el grupo con ranibizumab solo. O sea, se perdía un poquito, pero no era significativo. Y ambos grupos fueron similares en el control del edema, aquí, al final del seguimiento. Y lo que me interesaba contestar la pregunta era si había o no había diferencia en el número de inyecciones que se colocaban. Y aquí vemos que claramente ninguno, ni entre las 24 semanas, ni en las 48, ni en 48 96, ni entre las 96 y 144 semanas, hay diferencia en el número de inyecciones entre el grupo que ponía láser y los que no se ponían láser. Por lo tanto, el láser a las 6 semanas después de inyección mensual no disminuye el número de inyecciones como para mantener la huesa visual y el grosor macular bajo. Ahí están las conclusiones, que es lo que acabo de decir. Aquí está. Tampoco hay ventaja en agregar láser, rejilla al tratamiento, ni en mejorar la huesa visual, ni en el número de inyecciones requeridas. Por último, había muchos ensayos clínicos, todos, lamentablemente, o casi todos, qué sé yo, eran retrospectivos, eran con muy pocos pacientes, con poca significancia estadística, así que hice un resumen de las conclusiones, para no seguir lateándolo y poner más estudios acá, porque no hay ninguno significativo como están hechos los estudios respecto a los corticoides y respecto al anti-VEGF. Entonces le hice un resumen para que ustedes vieran más o menos que vamos con el láser subumbral, que es una nueva herramienta que tenemos como tratamiento de esto y de algunas otras patologías.
Bueno, al menos tienen similar efectividad que el láser convencional, eso sí se estableció bien. Hay varios trabajos que establecen eso y un par de revisiones, más de un par de revisiones que son retrospectivas, o sea, como todas las revisiones, pero que son con no demasiados pacientes. La cantidad de pacientes no es mucha, pero todas sugieren de que el láser convencional o el láser subumbral igual al láser convencional en efectividad. Tiene mejor perfil de seguridad, porque en el láser convencional se puede perder agudeza visual hasta en un 20% de los casos, que ya lo vimos ahí en el estudio anterior. La mayoría de los trabajos puntualizan en la necesidad de ser muy exacto en la titulación de la potencia, porque varía mucho la potencia y todavía no llegamos, bueno, y ahora yo creo que sí estamos llegando al ideal en términos de potencia del láser. Y no solo de potencia, sino que también del data cycle, eh, con 5%, con 10%, con 15% lo hacían, empezaron con 20%, hemos ido bajando. Claro, el data cycle lo hacemos con 5%, ahora la mayoría de los médicos. Uno de los problemas es justamente ese, los trabajos en la variación de la potencia, en el data cycle, en longitud de onda del láser, etc. Bueno, nosotros aquí tenemos un láser nomás, así que es el láser amarillo. El número de retratamientos va habitualmente entre 1 y 3 en la mayoría de los trabajos. Y varios trabajos demuestran una respuesta más rápida en la disminución del edema si lo agregamos al antiangiogénico inicialmente. Y también varios trabajos demuestran que puede requerirse menos inyecciones con antiangiogénicos si le agregamos el láser subumbral de inicio. Ahora, como le digo, yo no lo pongo como una cosa cierta porque falta evidencia, falta aquí, es lo que puse al final, se necesitan trabajos prospectivos, randomizados, con parámetros de uso similares para avanzar en las conclusiones, o sea, quizás más definitiva, que tengamos un esquema en el cual concordemos todo y que sea claro en decir que se requiere el antiangiogénico más el láser o no se requiere eso. Seguimos solamente con el antiangiogénico y esto lo ponemos como rescate o como tratamiento alternativo, ¿verdad? O sea, como para crear un protocolo. Y por último, puse conclusiones generales, porque como hay tanto trabajo y como le digo, hasta yo me confundí estas 2 semanas, me volví loco, y cuál era, el de anterior y el posterior, y me volví loco tratando de clarificar en la cabeza cuáles son las conclusiones que se pueden sacar, y las puse aquí más o menos, las que ven ustedes. Los anti-VEGF son una terapia segura y efectiva para el edema macular secundario, trombosis de rama retinal, y yo diría que a esta altura del ARS, ¿no? Es el tratamiento de elección inicial. Es como deberíamos comenzar todo, tanto en términos de efectividad como en términos de efectos adversos. Ahora, el retardo del inicio del tratamiento se asocia a una menor recuperación visual, también está claro, y entonces deberíamos empezar a pensar hacerlo inmediatamente cuando hacemos el diagnóstico, no esperar nada. Los corticoides también son un tratamiento efectivo para el edema macular secundario, trombosis de rama retinal, pero presentaron una mayor tasa de efectos adversos. Por lo tanto, son de segunda línea a mi juicio. El láser en rejilla debe usarse como segunda línea debido a la menor recuperación visual alcanzada por los pacientes que lo reciben como único tratamiento. Ahora, puede ser de que sea una alternativa si es que no hay dinero, o no está disponible el Avastin, o no está disponible otro anti-VEGF o los corticoides. 5. El láser subumbral es un prometedor tratamiento alternativo como tratamiento único, como coadyuvante para bajar la carga de anti-VEGF en el edema macular secundario, trombosis de rama de retina. Pero se necesita estandarización de parámetros y mayor evidencia a nivel 1 para confirmarlo. Y por último, no encontré estudios que cambien el... Ah, cierto. Lo último se me pasó porque en la última, ayer, seguí revisando obsesivamente y encontré un par de trabajos en que cambiaban el anti-VEGF desde Avastin a Eylea, en el caso de que hubiera fracaso con el Avastin. Y en los dos decían que podía haber, o sea, sugerían que había una mejoría o que podía haber un porcentaje de pacientes que respondían a este cambio y que era una alternativa en caso de que fracasara el Avastin.
Ahora tampoco eran demasiados pacientes. Y no alcancé a borrarlo porque era muy tarde ya y porque me olvidé. No, porque he sacado esta conclusión y ahí seguí. Claro. Y eso es más o menos todo, que es bastante.